En un pueblo muy recóndito vivían dos mujeres, madre e hija, tan malvadas como temidas. Vivían apartadas de las personas del pueblo por ser consideradas hechiceras. Con un corazón tan negro como el carbón, hacían el mal a quienes se le pusieran enfrente o a quienes se lo indicaban sus clientelas. En fin, la gente del pueblo le tenía mucho miedo, pues ellos sabían que además de practicar magia para hacer daño a las personas, también se creía que ellas revivían a los muertos con la ayuda del diablo. Pero nada de esto había sido comprobado hasta que una noche de luna llena, alguien del pueblo las vio llevar a cabo este macabro rito. Había un muchacho llamado Marcelo. Era un joven muy despierto y no se quedaba con las versiones de las habladurías de cualquier persona. Mientras fue creciendo, se enteró de la existencia de las brujas de Torre Alta. Así era como las llamaban los habitantes del pueblo. Pero sin embargo, él no se sentía aterrado por los chismes de la gente. Más bien sentía una profunda curiosidad por saber si aquello era real, si todo lo que decían sobre ellas era cierto. Los pobladores lo apodaron como Juan sin miedo por ser tan valiente y llevar sus investigaciones tan lejos. Las espiaba durante el día y la noche, y cuando su madre no se daba cuenta, salía de madrugada a pasear cerca de la casa de las brujas. Pasó mucho tiempo vigilándolas mientras tenía tiempo. Era muy testarudo. Además, ninguno de los rumores que se decía sobre ellas parecían ser cierto, pues solo podía ver a una anciana madre y a su amorosa hija a realizar sus quehaceres domésticos, alimentar los animales y salir a recolectar hierbas y flores de vez en cuando. Hasta que un día se cansó de vigilarlas y siguió con su vida normal. Pero apenas cuando había pasado una semana de su decisión, se enteró que la anciana madre había muerto. Nadie del pueblo quiso acompañar a la hija durante el entierro. Incluso el párroco del pueblo se encerró en su cuarto, luego de informarle a la hija de la difunta que no tenía permitido enterrar a su madre en Tierra Santa. La hija, acompañada solamente con unos cuantos trabajadores que cargaban el ataúd de un lado y del otro hasta llegar al cementerio, buscaban un lugar para el descanso de la anciana muerta. El cementerio estaba solitario y una extraña niebla comenzó a reposarse sobre las cruces y los monumentos de las tumbas. Los viejos y nuevos mausoleos no se podían ver debido a la intensidad de la niebla en el cementerio viejo del pueblo. Este no daba hacia el patio de la iglesia y su tierra no era considerada santa. El joven, por curiosidad, llegó corriendo hasta el lugar tan rápido como sus piernas se lo permitieron y hasta se dispuso a cargar el ataúd. Su madre le había rogado que no vaya. Sin embargo, él quiso estar presente. Cuando terminaron de enterrar a la anciana mujer, los trabajadores se retiraron y el muchacho se quedó a acompañar a la hija que no paraba de llorar. Mientras su llanto iba cediendo, le comenzó a dar paso a sus maldiciones. El joven, asustado, corrió para esconderse detrás de un mausoleo muy grande
y escuchaba cómo la muchacha insultaba y maldecía al cura y a los habitantes del pueblo. Decía terribles palabras, blasfemias y maldiciones. Salían de su boca como una serpiente maligna. Mientras la inundaba la pesada niebla que rodeaba su pesar. Marcelo, temblando de miedo, sabía que solo una bruja podía desear a las personas a semejante dolor. Salió asustado hacia su casa sin hacer mucho ruido, pues no quería llamar la atención de la muchacha y que descargue todo su odio contra él. Esa noche no pudo dormir, pensando en todas las palabras llenas de ira que la mujer había pronunciado. Sentía un miedo muy profundo, sin embargo, la curiosidad podía más. Y esa misma tarde fue hacia la casa de la hija de la anciana. Sentía una gran necesidad de saber lo que ella hacía, para estar alerta en caso de que aquella mujer decidiera tomar venganza. La noche llegaba y el joven se acercó a la casa de la bruja y esperó escondido atrás de unos árboles. Las horas pasaban y la mujer no daba señales de nada raro. Sin embargo, él decidió quedarse, hasta que en un momento, durante la madrugada, escuchó el rechinar de la puerta y vio a la muchacha salir llevando una bolsa en la mano. La siguió en silencio mientras temblaba de miedo, presintiendo la maldad de la mujer. Siguieron caminando en dirección al cementerio viejo. Cuando llegaron cerca de la tumba de su madre, comenzó a pronunciar algunas palabras en latín que Marcelo no lograba comprender. Solo intuía que nada bueno había en ellas. Mientras la mujer realizaba su rito, diciendo esas palabras de manera demoníaca, rascaba con sus uñas la tierra fresca de la tumba que estaba apenas removida por la noche anterior. Sus intenciones eran desenterrar el ataúd donde yacía el cuerpo de su madre. Comenzó con su macabra tarea, ayudada por una multitud de ratas que salían de las paredes y lugares escondidos del cementerio. Y cuando al fin logró destapar el féretro, sacó de su bolsa una lagartija que estaba amarrada a una correa desde su cuello. Luego abrió la boca de su madre y ató la correa a su lengua. Extrajo un enorme libro de aquella bolsa y pronunció algunas oraciones en una especie de idioma extraño, que ya no era latín. El joven observaba horrorizado desde la oscuridad de su escondite. Estaba pasmado, sus ojos no podían creer lo que veían. Cuando la madre abrió los ojos y comenzó a hablar con su hija, diciéndole que debía tomar venganza con la gente del pueblo debido a que le hayan negado a su cuerpo la paz de la Tierra Santa y tuvieron que sepultarla como un perro en un campo sin perdón. La anciana le dijo a su hija lo siguiente: ve a la torre de la iglesia y desde allí pronuncia una maldición que se propague por todo el pueblo. Derrama la sangre del sacerdote sobre mi tumba. De esa manera podré descansar y se hará justicia. Luego de eso, el cadáver cayó y la hija volvió a cerrar la tumba, enterrándola de nuevo. El muchacho aprovechó para huir de ahí, llevando en sus oídos las palabras de la bruja muerta que retumbaban en su mente.
Fue el momento que más terror sintió en su vida y se alejaba del lugar con una extraña sensación de peligro de ser descubierto. Llegó a su casa y despertó a sus padres para contarles lo que había presenciado. Ellos, pensando que su hijo había sufrido una pesadilla, no le dieron importancia y continuaron durmiendo. Durante la mañana siguiente, Marcelo estaba muy alterado. No quería salir de su habitación y sus padres comenzaron a sospechar que quizás era verdad todo lo que les había contado. Y el cura del pueblo estaba bajo una grave amenaza. Entonces determinaron ir a advertirle al párroco de lo que su hijo había escuchado, y éste, atemorizado, decidió salir del lugar por unas semanas. Pero lo que no sabía, que las fuerzas del mal ya estaban por obrar sobre él. En una de sus primeras paradas del viaje, una serpiente ponzoñosa lo picó, y minutos después, el poderoso veneno del animal lo mandó al otro mundo. Nadie supo de esto durante mucho tiempo y pensaban que la historia de este joven había sido una mentira que había inventado para divertirse con las reacciones de las personas. Sin embargo, la noche en que murió el cura, el muchacho presenció una vez más el destierro de la anciana bruja y sus ojos jamás olvidarían lo que vio. De repente pudo observar a la hija derramando de una botella de vino un líquido que parecía sangre y de inmediato interpretó que pertenecían al sacerdote. El líquido caía sobre el cadáver de la madre. Lo macabro que pudo presenciar en aquel momento estaba haciendo realidad. En el mundo pelean dos fuerzas poderosas desde el principio de la creación: el bien y el mal. Así es el poder del diablo cuando uno de sus aliados lo invoca para cobrar venganza y hacer el mal. De alguna manera se las arregla para tratar de vencer. Con respecto a Marcelo, él supo que las brujas sabían que las espiaba y aún así no le hicieron daño, porque consideraron que sería un informante para los habitantes del pueblo. Así supieran de que su venganza sería la vida del sacerdote